Colosenses 1:15 dice esto. Él, que es Cristo, es la imagen de Dios, del Dios invisible. Y esto es lo que vimos la semana pasada. Y aquí va la segunda parte. El primogénito de toda creación. All right. ¿Qué es el primogénito? Primogénito es el que nació primero, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. En inglés se dice firstborn. Agarraron uno de los firstborn. Ahora, esta segunda frase de primogénito, esta expresión ha creado un debate bien grande entre las religiones más grandes del mundo. Porque la expresión primogénito, esa expresión, ha llevado a muchos a pensar que Jesús solamente fue parte de la creación de Dios, pero que no es Dios, porque Dios no tiene principio. Y ser primogénito implica que tuvo un principio. Por ejemplo, los testigos de Jehová piensan que Jesús no es Dios, porque Él solamente fue un ser que Dios creó. Ellos piensan que Jesús fue el primer ser que Dios creó. Ellos piensan que Jesús es el Hijo de Dios, igual que nosotros, tú y yo. Ellos no piensan que Jesús es Dios. Los musulmanes tampoco creen que Jesús es Dios y que simplemente fue un buen profeta. Pero ni el profeta más importante, porque el profeta más importante para los musulmanes es Mohammed. Ellos dijeron, Jesús es un buen maestro, fue una persona bien moral, pero no es Dios. Y de donde ellos se agarran es de este versículo, o parte de las partes de la Biblia donde ellos se agarran es este versículo, Colosenses 1, versículo 15, que Jesús es el primogénito de la creación de Dios. Entonces, con eso, nosotros hoy vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo de Él mismo. Vamos a empezar ahí. ¿Qué fue lo que Jesús dijo Él mismo? Cuando Jesús estaba vivo, estaba creciendo bastante en la influencia. Y antes que Jesús creciera en su influencia, estaban los líderes judíos. Los líderes judíos eran los fariseos, los saduceos y un montón de otras sectas. Y estos líderes que eran los líderes del templo, eran los pastores del día antes, empezaron a tener celos de Jesús, porque Jesús estaba creciendo más en la influencia. La gente se iba donde Él. La gente paró de seguir el Instagram de todos los fariseos y se movieron al Instagram de Jesús. Solo le daban like a los videos en Facebook de Jesús. No le daban like a los videos de los fariseos. Entonces ellos empezaron a enojar, se pusieron inconfortables, se pusieron celosos. Y ese es el problema de los celos, que cuando uno no tiene el dominio propio y hay celos, nosotros hacemos cosas tontas. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer los fariseos? Empezaron a hacer cosas bien tontas, terribles. Quisieron atrapar a Jesús para matarlo. Imagínense, los celos son tan peligrosos que te pueden llevar a matar a alguien. Y nosotros hemos visto eso durante todo lo que es la humanidad, que han habido casos bien terribles donde la gente a veces quiere matar a alguien por celos o envidia. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con los fariseos. Quisieron matar a Jesús. En una conversación, los judíos se presentaron delante de Jesús y quisieron atrapar a Jesús. Pero vamos a ver qué fue lo que Jesús les contestó. Y en esa respuesta, Él nos declara quién Él dijo que Él era. En Juan 8:56 dijo, su antepasado Abraham se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Él lo vio y se puso muy contento. Ahora, ¿quién fue Abraham? Abraham fue el primer patriarca de toda la nación de Israel. Entonces, antes de que la nación de Israel naciera, Dios escogió a este hombre, Abraham. Abraham es una persona que los fariseos, los judíos, conocían mucho. Ellos hablaban acerca de él. Todas las conversaciones se rodeaban bastante alrededor de Abraham. Ellos escuchaban bastante de lo que pasó entre Abraham y Dios. Abraham fue una figura bien prominente en lo que es la gente de Israel. Entonces, ellos respetaban bastante a sus antepasados. Abraham existió miles de años antes de Jesús. Ellos de verdad siempre se enfocaban en lo que es el linaje. Ellos respetaban a Abraham, ellos nombraban a Abraham, ellos tenían honor para Abraham. Y miles de años después, cientos de años después, Jesús les está diciendo, Abraham se alegró de verme.
Entonces, ¿qué les respondieron ellos? Entonces le dijeron, tú ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo dices que has visto a Abraham? Entonces Jesús les dijo la verdad. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces aquí Jesús está citando Éxodos 3:14. En Éxodos 3:14 es la historia de Moisés, que pasó cientos de años antes que Jesús estuviera hablando esta parte en la Biblia. Entonces Moisés estaba en el desierto y de repente una vez ve que un árbol estaba lleno de fuego y no se quemaba. Y el árbol le llama. Y empieza él a hablar con el árbol. Yo me imagino que él se debe haber dicho, estoy loco. Y no se quemaba el árbol. Entonces el árbol, ¿verdad? Que era Dios, le dice a Moisés, he escuchado el gemir de mi pueblo Israel, que son esclavos en Egipto. Han sido esclavos por 400 años. Yo he escuchado que ellos me están clamando. Entonces Moisés, te estoy llamando a ti. Yo quiero que tú vayas y le digas al hombre más poderoso de la nación más poderosa de todo el mundo que suelte y deje a mi pueblo ir. Entonces Moisés se ha de haber quedado frisado, paralizado del miedo, porque cómo él iba a ir a decirle al hombre más poderoso que dejara a millones de judíos que eran la fuerza de la economía de él. Eran como 3.6 millones de gente. Entonces le dice a él Moisés, yo no sé si yo puedo hacer eso. Y además, ¿quién le dijo que me está enviando? Estoy hablando con un árbol. Y aquí es cuando Dios le dice a Moisés, dile que te manda el yo soy. El yo soy significa que siempre ha existido. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús les dice a ellos, antes que Abraham naciera, yo soy, Jesús siempre ha sido. Jesús no tiene principio. Jesús no tiene un comienzo. Jesús siempre ha existido. Él siempre ha sido. Él es eterno. Y entonces cuando él dijo esto, los judíos agarraron piedras y lo querían apedrear porque ellos consideraron que era una blasfemia el decirse que era igual a Dios. Y cualquier blasfemia la podían tener por la ley, apedrear a la persona. Entonces Jesús dice, yo soy. El yo soy. Yo no tengo principio. Y nosotros a veces no podemos entender cómo es que él no tuvo un comienzo, un principio. Y básicamente para que ustedes entiendan, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio es el tiempo. Creó Dios los cielos, es el espacio, space. Y la tierra es matter, la materia. Tiempo, espacio y materia. Es una trinidad de trinidades. Dios creó eso. Dios no está sujeto bajo su creación. Si Dios creó el tiempo, Él no está sujeto bajo el tiempo. Por eso es que Jesús dice, antes de que Él naciera, yo soy. Porque Él está diciendo, yo no estoy sujeto como ustedes bajo mi creación, que es el tiempo. Yo existo afuera del tiempo. Entonces eso es lo que le está diciendo. Y en otro caso, Jesús está orando y miren la oración que se escribió, que Él dice, Juan 17:5. Ahora dame honra en tu presencia, Padre. Dame la gloria que yo tenía junto a ti. Miren eso. Antes de que existiera el mundo. Entonces Jesús estaba diciendo algo. Jesús estaba diciendo esto. Antes de que esta realidad física existiera, yo era. Yo existía. Con eso Jesús no está dejando ningún espacio para que la gente o nosotros pensemos que simplemente fue un buen profeta, un buen maestro de moralidad o de comportamiento. Él está diciendo, antes del mundo, antes del tiempo, yo soy. Jesús está diciendo aquí, yo no solamente soy un buen profeta, un buen maestro, yo no estoy queriendo transferir buen comportamiento, que es el problema más grande en las iglesias, especialmente en nuestras iglesias hispanas. Compórtese bien o se me va para el infierno, mijito. ¿Verdad? Llegamos a la iglesia buscando esperanza, buscando paz. ¿Y qué es lo que recibimos? Una gran reprensión. Nos dicen todo lo malo que nosotros ya sabemos que somos. Y lo peor es que no ofrecen ninguna solución. Entonces la gente llega a veces a las iglesias y dice, yo ya sé que estoy fregado. Yo ya sé que estoy mal. Yo sé que soy pecador.
Y gracias por acordarme de eso. Y a veces nosotros no tenemos el problema con escuchar que estamos mal, porque nosotros a veces nos queremos ser tan rectos que decimos, yo acepto todas mis verdades. Pero el punto no es aceptar tus verdades, y el punto no es tampoco solo decirte las verdades. Y cuando digo verdades, no estoy hablando de la verdad de la palabra del Evangelio de Dios, estoy hablando de tus faltas. Ese no es el punto. El punto es sí conocer tus debilidades. El punto es sí saber que tú eres un pecador, eres una pecadora. El punto es sí saber que tú naciste pecadora y pecador. Tú no naciste bueno y te convertiste en una buena persona. Tú no naciste bien y te convertiste en una mala persona. No. Cuando saliste del vientre de tu madre, tú ya eras una mala persona. Ibas a rumbo al infierno. Y si no recibes a Cristo, te vas. Te vas para el infierno. Porque nacimos mal. Pero Jesús, cuando ustedes escuchan y ustedes ven, Jesús no vino solamente a declarar, yo soy un buen profeta y un buen maestro para que ustedes se comporten bien. Eso no fue Él. Él está diciendo, yo soy más grande que eso. Yo soy Dios. Yo siempre fui y siempre seré. Ahora, este es otro punto, ¿verdad? De cómo nosotros sabemos que Jesús es Dios. Él lo dice, pero también, ¿qué tuvieras que hacer tú para convencer a tus mejores amigos y a tu familia que tú eres Dios? ¿Qué tan difícil sería para que usted convenciera a sus mejores amigos y a su familia que usted es el Dios por el que deben vivir, el que deben adorar, y que usted es el Dios por el que deben morir? Mire, yo tengo amigos y tengo familia. Mis amigos me conocen bien, mi familia me conoce bien. Mis amigos y mi familia saben qué es lo que me gusta y saben qué es lo que no me gusta. Saben lo que me trae risa y saben lo que me trae enojo. Me conocen bien, mis amigos, mi familia. Saben que soy una persona más o menos tranquila. Soy una persona que me gusta la excelencia. También saben mis debilidades, que soy una persona imperfecta en necesidad de gracia. Y algo que toda mi familia y algo que todos mis amigos pueden saber por seguro es que yo no soy Dios. Yo no pudiera convencer a nadie aquí que yo soy Dios. Ustedes tienen amigos que los conocen muy bien. Conocen sus debilidades, conocen todas sus fuerzas, conocen todos sus momentos altos y sus momentos malos o bajos. Y ustedes no pudieran convencer a ni uno de sus amigos que ustedes son Dios. Imposible, porque los conocen. ¿Qué? Esto fue lo que hizo Jesús. Él convenció a su gente más cercana, a su familia, que él era Dios. Y acuérdense también que todos sus amigos, menos Juan, lo abandonaron durante su crucifixión, pero terminaron muriendo por él después de su resurrección. Aún el hermano menor de Jesús, Santiago, murió por él. ¿Saben cómo murió Santiago? Después de la resurrección, Santiago dijo, no, mi hermano mayor, wow, es Dios. Ok, mi hermana nunca moriría por mí, ¿verdad? Por una mentira que yo le dijera que yo soy Dios. Y si la policía llegara donde mi hermana, y le dicen, niega que tu hermano es Dios o te matamos, ella diría, sí, lo niego, él no es Dios. Ya, ¿por qué? Porque ella nunca moriría por una mentira. Ahora, si ella tuviera que morir por mí porque me ama y, ¿verdad? Digamos que yo estoy seguro que ella tomó una bala por mí. Pero algo que ella no moriría por es una mentira. Ok, esa es la relación entre mi hermana y yo. Ok, entre Jesús y Santiago eran hermanos igual que mi hermana y yo. Y Santiago llegaron al templo y les dijeron, para de predicar de Jesús. Tu hermano mayor está haciendo una revolución aquí. El Imperio Romano no nos gusta eso porque nos está quitando la influencia. Los líderes religiosos se sienten amenazados por esta enseñanza de Jesús que ustedes están diciendo que resucitó. Niéguenlo y cállense. ¿Y qué dijo Santiago? No, porque mi hermano es mi Dios, es mi Salvador. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo amarraron, lo llevaron a un templo bien alto y lo tiraron al piso de a saber cuántos pies
como 400 pies, o historias, nada, no historias, no. Fue un lugar bien alto. Y al tirarlo no murió. Llegaron a chequear abajo para ver cómo estaba. ¿Saben qué hicieron? Lo golpearon hasta la muerte. Y él nunca negó su fe en su hermano. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿qué tuvieras que hacer tú para convencer a tu familia y a tus amigos más cercanos de que tú eres Dios? Hasta el punto que ellos murieran. Ahora miremos lo que el mejor amigo de Jesús, tal vez, ¿verdad? Yo creo que es Juan. Él fue el único que se quedó en la cruz y Jesús le dijo, te encomiendo a mi mamá. Eso es algo muy grande. Miren lo que él escribió acerca de Jesús. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y después Juan nos dice que esta palabra se hizo hombre y ese hombre es el único hijo del Padre. Y dice esto, versículo 14. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Jesús. Entonces, si nosotros llevamos el contexto del versículo 14 y lo ponemos en el versículo 1, esto es lo que dijera. En el principio, Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Entonces, Pablo dice, Jesús es el primogénito en toda la creación. Mucha gente dice, entonces Jesús no es Dios. Porque un primogénito tiene un principio y Dios no tiene principio. Pero si vamos a lo que dice Jesús, Jesús dice, yo soy el yo soy. Jesús dice, yo soy y yo estuve y existí antes del mundo. Sus amigos murieron por él porque ellos declararon que él era Jesús, pero no solamente el Hijo de Dios, sino que era Dios. Entonces, si el primogénito no significa el primero en nacer, ¿qué significa el primogénito? ¿Qué es lo que significa primogénito? Si Pablo escribe que Jesús es el primogénito de toda la creación, ¿qué significa? La verdad es que el término primogénito no necesariamente significa el primero en nacer. Más bien, esto era un título que se le daba al heredero de la familia. Un ejemplo de esto es cuando Jacob le dice a su primogénito, que era Rubén, por ser emocionalmente impulsivo, no vas a ser el primero. Jacob le dice al primogénito, que era Rubén, que nació primero, te iba a dar la primogenitura o la primicia, la bendición, la herencia, pero no te la voy a dar porque sos emocional y sos impulsivo. Eso es lo que vemos aquí, Génesis 49. Rubén, tú eres mi primogénito. Con fuerza, como que si tomaron lechita. Una vez más, Rubén, tú eres mi primogénito. Mi fuerza y mi primicia de mi virilidad. El primero en rango, el primero en poder. Impetuoso, significando impulsivo, or impulsive, for all you that don't understand the Spanish word. Impetuoso como un torrente, y no tendrás la primicia, porque deshonraste el hecho de tu padre, profanando mi cama con tu acción. ¿Qué es lo que hizo Rubén? Se acostó con la esposa del papá. Entonces, cuando el que nació primero, que es Rubén, ofendió al papá Jacob, entonces Jacob le responde y le dice, ya no vas a ser mi primogénito, significando, ya no te voy a dar la herencia. ¿Y a quién se la dio? Muchos dicen que a Judá, que fue el tercero en nacer. Entonces, eso nos contesta lo que Pablo está diciendo en Colosenses 1:15. Jesús es el primogénito, no solamente porque, no es porque Dios lo hizo a él primero y él tuvo un principio, un inicio. No. Él es el heredero de toda la creación. ¿Están entendiendo? Versículo 16. Porque por medio de él, quien es Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús es el agente activo en la creación, tanto en el mundo terrenal como en el celestial. Eso también nos delata que todo lo creado es bueno, porque todo lo que es creado viene de parte de Dios. Todo lo creado es bueno. Porque todo lo creado viene de parte de ¿quién? Dios. ¿Quién es? Jesús.
¿Quién es? Jesús. Cada vez que tienen que responder Jesús, díganlo con ganas. Les damos un intento más. Hay que redimirlo, ¿ok? Dios es Jesús. Todo lo creado viene de parte de Jesús porque fue por medio de Él. Entonces, escuchen esto, que esto está interesante. La comida es buena porque Dios la creó. El sexo es bueno, digan amén. Para los casados, los que están casados, digan amén. Los que no, cállense. Déjenme seguir pues. Ok, el sexo es bueno porque Dios lo creó. Ahora escuchen eso. Yo sé que esto les va a salir un poco más controversial, se van a sentir un poco mal, ¿verdad? Pero es la verdad. Aún el vino es bueno porque Dios lo creó. Pero el problema es cuando tomamos algo bueno creado por Dios y lo pervertimos. Por ejemplo, comer mucho para buscar consuelo en la comida es gula. Ok, no hablen cuando yo esté predicando, ok, quédense quietos. O si no, van a escuchar el mensaje de su boca, no el mensaje de Dios de aquí. El beber para anestesiarse las emociones es pecado. Y tener sexo fuera del matrimonio para sentirse amado o validado es pecado y es tonto porque te lastimas y quedas vacío o vacía. Todo fue creado por medio de Jesús. Pero cuando sacamos lo que Dios creó fuera de su orden, una vez más, cuando sacamos lo que Dios creó fuera del orden de Dios, lo creado se convierte en esclavizante. Lo bueno que Dios creó, cuando lo pervertimos y lo sacamos del orden de Dios, se vuelve algo esclavizante para tu alma. Todo lo que el Señor ha creado, por ejemplo, como lo que listamos aquí, la comida, el sexo, el vino. ¿Cuánta gente está esclavizada por estas tres cosas? Es tan terrible que afecta. Y a veces nosotros no vemos que la gula es tan mal, pero es lo peor que puede haber. El comer mucho, el engordarse, el tratar su cuerpo como que si fuera un balde de basura. No te metes todo, ¿verdad? Eso lleva a descuidar tu cuerpo hasta el punto que estás afectado físicamente. A veces nosotros decimos, no hay que decir nada de la gordura. No, la gordura es terrible. Le friega las rodillas a la gente. El colesterol se le sube. El corazón casi no puede palpitar bien porque está todo lleno de grasa. Entonces nosotros tenemos que entender que lo bueno que Dios creó como la comida, si nosotros lo pervertimos, aunque fue creado por Jesús, por medio de Jesús el mismo, fuera del orden de Dios, se vuelve en algo esclavizante. All right, verse 16, versículo 16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿Quién es él? Jesús. Ajá. Aquí se está refiriendo Pablo a los seres extradimensionales. En otras palabras, los ángeles y los demonios. Todos estos fueron creados por medio de Jesús. Entonces, cuando Dios creó todo, Él creó lo que no se ve, lo invisible. Y en eso creó los ángeles. Pero los ángeles fueron creados con su propia voluntad. Tienen libre albedrío. Ellos pueden escoger si siguen a Dios, si son leales a Dios o no. Dios creó a un arcángel bien grande que se llamaba Lucifer. Él tuvo su propia decisión que él quería ser como Dios. Entonces Dios lo sacó, no se arrepintió y se rebeló contra Dios. Pero antes que Dios lo sacara, ¿qué hizo Lucifer? Que ahora lo conocemos como Satanás. Se conquistó a una tercera parte de los ángeles. Esa una tercera parte de los ángeles algunos de ellos están encarcelados para el tiempo de la gran tribulación que van a subir, que son demasiado peligrosos para que Dios los saque. Ellos solamente quieren matar. Y otros se convirtieron en lo que nosotros conocemos como demonios. Todos fueron creados por medio de Jesús. Pero ellos escogieron lo que ellos quisieron. Entonces, concerniente a este tema, hay dos errores bien comunes cuando estamos hablando de los ángeles y demonios. Son los hypernatural y los hyper espiritual. Esas son dos categorías muy malas que nosotros podemos tomar
cuando estamos hablando de las cosas invisibles. Los hypernatural, estos son los que no creen en los ángeles ni en los demonios, o si creen en ellos, son bien limitados porque se inclinan más al razonamiento, la lógica, y todo esto les domina más su perspectiva, y es una perspectiva natural. Entonces, si hay un ataque espiritual, ellos van a querer razonar ese ataque espiritual por una perspectiva natural. La estrategia más grande que el diablo puede usar en ustedes es que ustedes no crean en él. Porque si nosotros no creemos en él, no nos defendemos de él. Esos son los hypernatural. No se inclinan por las cosas espirituales, no quieren creer que hay. Lo que yo les considero, o lo que les sugiero a esta gente es que se van a un país pobre donde la brujería existe para que vean el poder espiritual de los demonios y que vean a un pastor que tenga autoridad de parte de Dios. Eso les va a sanar esa mente natural, porque hay espíritus malos y hay espíritus buenos y hay un aspecto espiritual en nuestras vidas que es más profundo que lo natural que nosotros vemos aquí. El segundo rol, como les dije, es el hyper espiritual. Ahora, en este podemos caer más nosotros. Estos son los que ven los demonios en todo y en todas partes. Los demonios les salen por el café. Los demonios le salen por todos lados. Se mueve algo en la casa y ya piensa que es un demonio. ¿Y qué fue? La ventana la dejaron abierta. No vas a ver, bro, que me visitó un demonio anoche. No, la ventana la dejaste abierta. O suena un poco el piso y ya piensan que es un ataque del diablo. O se les puncha una llanta, piensan que el diablo les atacó para que les impidiera venir a la iglesia. No, fue un clavo. Eso es sentido común, que si un clavo les poncha la llanta se les va a desinflar. No fue un ataque del diablo. Entonces estas personas aquí les dan demasiado crédito a las tinieblas y le dan demasiado crédito a los demonios. Con cuidado haces eso porque te posee el diablo. ¿Y qué es lo que sucede en las personas hyper espiritual? Viven con un temor y un pavor. No se pueden mover. Y se les olvida que Jesús no tiene rival. Y que si Jesús está aquí, nosotros somos más que conquistadores en Cristo. Y la sangre de Cristo es más poderosa, más fuerte que cualquier pecado, que cualquier demonio que se quiere levantar nuestras vidas. Entonces nosotros a veces vivimos con temor y pavor y diciendo, no puedo decir esto, no puedo hacer acá, porque se me va a venir el demonio y me va a poseer y después va a tomar a toda mi familia. Y vivimos con un temor tan estúpido. Se nos olvida la autoridad que nosotros tenemos en Cristo y le damos demasiado crédito al diablo. Entonces, ¿cuál es el balance? El balance es esto. Los demonios existen y su trabajo es trabajar 24/7 para alejarte de Dios, desarraigarte de la iglesia y distraerte de dar fruto para expandir el reino de Dios. Esa es la verdad. Los demonios sí existen. Ellos trabajan 24/7 para desconectarte de Dios, desarraigarte de la iglesia y de distraerte para que no des fruto. Y como vimos, el dar fruto son dos cosas. ¿Cuáles son? Nuestro carácter, ¿verdad? Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu. Yes. Y la segunda parte es plantar. Ok. Entonces los demonios existen y te quieren prevenir que des fruto. Pero también creemos en los ángeles y sabemos que los ángeles nos ayudan a cumplir los propósitos de Dios. Vemos eso en María. Gabriel llegó, que es un ángel, y le dijo, vas a tener un hijo y es el hijo de Dios. Y el pobre Josué estaba sudando. Porque después llegó María a los 14, 15 años y le dice, estoy embarazada, pero Josué la quedó viendo y dijo, ¿cómo? Si tú y yo no hemos... ¿Y qué es lo que iba a hacer Josué? Dijo que se iba a divorciar de ella. No divorciar porque no están casados. Se iba a separar de ella en privado para no avergonzarla. ¿Y qué es lo que hizo Gabriel? Un ángel llegó y le dijo, Josué, tranquilo, esto es de parte de Dios. ¿Qué? ¿Te imaginas cuando te digan que Dios embarazó a tu novia? Eso es raro, right? Yo creo que eso está más raro que sea un vecino, ¿verdad? Si es un vecino, pues es natural, pero que sea Dios,
Entonces vemos que los ángeles ayudan a los seres humanos a cumplir sus propósitos. Segundo, vemos el caso de Daniel. Daniel estaba orando, Daniel estaba pidiendo al Señor una respuesta. Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. 21 días después que empezó a orar, llegó el ángel. ¿Y qué es lo que le dijo el ángel a Daniel? Cuando oraste por la primera vez, escuchamos en el cielo tu necesidad y nos vinimos directamente a ti, pero tuvimos oposición en el mundo espiritual. El principado de Persia y de Grecia nos previnieron, pero ustedes escuchamos. Y aquí está la respuesta, 21 días. Entonces, algunos de ustedes están pidiendo una respuesta a Dios y no les viene. Pero, quién sabe, tal vez la respuesta está en camino. Nada más que hay prevención. Y, por último, vemos a Juan. Un ángel le dijo a Juan que escribir acerca del Apocalipsis cuando llegó al cielo. Una visión. Entonces, ninguno de estos seres deben de ser adorados. Solamente Jesús merece nuestra adoración. Amén. Entonces, a ustedes se les puede aparecer un ángel. Y no dudo que tal vez un ángel los ha ayudado en algún punto de sus vidas en forma de un ser humano. Puede ser posible. Pero estos seres no se adoran. Amén. Versículo 17 dice: Cristo existió antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Entonces, si todo está funcionando en este mundo, es porque Jesús mantiene todo en orden. Quiero que ustedes piensen en el nivel macro. ¿Ok? Todas las estrellas no se caen porque Jesús las sostiene. El océano no pasa al menos que Jesús le dice: puedes pasar de aquí. Porque Jesús sostiene todo. El sistema solar, las planetas no chocan contra una. ¿Saben por qué? Porque Jesús las sostiene. Todo lo que está funcionando en el universo. A veces nosotros ni podemos manejar una iglesita como esta. A veces nosotros ni nos podemos manejar a nosotros mismos. Ahora imagínense todo el universo. ¿Cuántos de ustedes le han dado vuelta al mundo? Ninguno. Algunos de ustedes han ido a ciertas partes. Algunos de ustedes no les gusta salir. Son igual que yo. A mí no me gusta viajar. Entonces, los que han salido, imagínense lo que es el gobierno y todo lo que está trabajando alrededor del mundo, el tráfico, todo lo que es la ciencia, todo. Jesús sostiene más que eso. Ese es el nivel macro. Ahora, pónganse a pensar en el nivel micro. ¿Saben por qué ustedes no se deshacen en una sopa biológica? Porque todas sus moléculas, así se dice, todas sus células, Jesús las está sosteniendo. Por eso ustedes no se hacen. Eso es lo que les quiero dar a entender, ¿verdad? Ustedes no son una sopa biológica que se deshace. Si ustedes están fuertes, si ustedes pueden caminar, es porque Jesús los sostiene en orden. Ok, último versículo 18. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces Jesús está al cargo de la iglesia global. Y hay dos palabras para iglesia en la Biblia. Una es la iglesia local, que es algo así. Y la otra es la iglesia global, que son todas las iglesias compuestas. Él está diciendo que Jesús es la cabeza de todas las iglesias. Y la iglesia es el cuerpo de Él. Y quiero hacer algo bien rapidito aquí, ok. No es bíblico decir: yo no me congrego en una iglesia porque todas las iglesias son la iglesia. Eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que cuando usted viene a Cristo, usted se debe congregar en una iglesia local y no puede decir: yo pertenezco a la iglesia global. Usted tiene que ser parte de una iglesia local donde haya liderazgo, donde haya palabra para que usted pueda crecer, ser dirigido y ser accountable. ¿Cómo se dice accountable? Accountable. Entonces, todos mis amados hermanos allá en Honduras, a veces nosotros los latinos no entendemos muy bien lo que a veces la palabra quiere darnos a entender, y interpretamos las cosas bien raras y andamos de iglesia en iglesia y decimos: no, yo no pertenezco a ninguna porque yo pertenezco a todas, porque todas las iglesias son el cuerpo de Cristo. Eso no es bíblico. Y lo que ha pasado es que no has aprendido a leer la Biblia bien. Entonces tienes que educarte que en lenguaje original hay dos palabras. Una es iglesia, que es la iglesia local, y la otra se refiere a la iglesia global.
Cuando se refiere a la membresía de un cristiano, se refiere a la iglesia local, donde tú tienes líderes que te pueden dirigir, donde tú tienes un lugar donde estás plantado, sirviendo, creciendo en tu carácter, pero creciendo en expandir el reino de Dios. Amén. All right. La última parte del versículo 18 es esto. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Les voy a leer esto y quiero que pongan atención para terminar bien rapidito, ¿ok? Lo que hace la fe en Jesús tan convincente es el hecho de que Él resucitó después de haber sido asesinado. Eso es lo que hace toda la fe en el Evangelio convincente. Es que Jesús resucitó después de haber sido asesinado. La resurrección de Cristo es determinante para tu fe en Cristo. Si tú no crees que Jesús resucitó, tú no puedes llamarte cristiano. ¿Me están entendiendo, verdad? Sí. Hermanita. Este fue el factor determinante para los discípulos de Jesús. Porque aun cuando lo vieron hacer milagros, aun cuando lo vieron hacer señales y prodigios, aunque haya enseñado buenos sermones, después que lo mataron, ellos dudaron de que Él fuera quien dijo quién era. No fue hasta después que Jesús resucitó de la muerte que los discípulos tuvieron suficiente fe para morir por Él cuando fueron perseguidos por el Imperio Romano. Y esto es lo que los historiadores seculares no se pueden explicar. Ellos no saben cómo el cristianismo sobrevivió los primeros 300 años. Y era porque el mensaje de ellos era resurrección, no moralidad. La verdad es que el Evangelio no es un narrativo de moralidad ni de buen comportamiento. El Evangelio es un narrativo anclado en una resurrección. Entonces, ustedes han escuchado, ¿verdad? Yo soy una buena persona. No importa. Puedes ser una buena persona. Te puedes matar por ser una buena persona. Eso no cuenta. Cuando tú te mueres, aunque tengas a 100 relativos en tu familia que estén orando por ti, ya estuvo. Si moriste en Cristo, te vas al cielo. Si moriste sin Cristo, te vas para el infierno. Aunque tú vengas a la iglesia, no importa. El venir a la iglesia es algo que te beneficia, pero no te salva. Lo que te salva es tu fe, no en tu comportamiento. Lo que te salva es tu fe en un evento. Y ese evento es la resurrección. Toda nuestra fe, todo lo que nosotros creemos, no está basada en la moralidad. No está basada en el comportamiento de un cristiano. No está basada en las disciplinas espirituales. Yo oro 5 horas y ayuno 400 días al año. Yo sano a los enfermos. Saco a los demonios. Nadie me gana. Mira, cabezón. Para esa gente hay un versículo en Mateo 7, 21 al 23. Pero en tu nombre hice esto y esto y esto aquí. En tu nombre me memoricé la palabra. En tu nombre yo serví en la iglesia. En tu nombre yo oraba. En tu nombre yo servía. En tu nombre yo predicaba. En tu nombre hacía milagros. En tu nombre sacaba demonios. Y Jesús le va a decir, nunca te conocí. Y algunos de nosotros que estamos en las iglesias, no aquí, pero así en la iglesia global, ¿verdad? Ni sacan demonios, ni oran, ni leen su Biblia, ni predican a los perdidos. No ayunan. No, nada. Pero si son una buena persona. Y están tan equivocados. Porque piensan que su fe está anclada, está anclada en el comportamiento y la moralidad. A Dios no le importa tu comportamiento. Aunque suene duro, eso es lo más bueno que tú puedes escuchar. ¿Saben por qué? Porque si Dios le importara, y no es que no le importa, sino que Él no basa tu salvación en tu comportamiento. Y eso es muy refrescante escuchar, ¿ok? Porque si tu salvación se anclara
a tu comportamiento, estuvieras fregado. Estuvieras fregado. ¿Saben por qué? Tú la riegas casi todos los días. Te levantas y estás pensando pensamientos perversos. ¿Ya? Solo estoy aquí con angelitos. Entonces, nuestra fe está anclada en la resurrección. Ok, mi último punto, ok. Y nos vamos para la casita alegre. Si esto es verdad, todo lo que acabamos de leer, del versículo 15 al 18, entonces debemos tomar nuestra vida espiritual más en serio. Ahora, si no estuviste enfocado o enfocada en todo este mensaje, esta es la parte que te voy a pedir que te enfoques más, porque aquí va la aplicación. ¿Es una prioridad tu vida espiritual para ti? La verdad es que debido a estos tiempos, la mayoría de nosotros luchamos con priorizar nuestra vida espiritual por encima de nuestros deseos y anhelos. Ponemos a nuestros anhelos y nuestros deseos y nuestros planes, nuestros sueños encima como prioridad. Y no ponemos nuestra vida espiritual. Es probable que nosotros seamos la generación más distraída y por eso nuestra vida espiritual no es el enfoque principal. Solamente ponte a pensar en todo lo que te preocupas. Ahora pregúntate, ¿cuántas de esas veces ha sido tu preocupación por tu vida espiritual? Algunos de ustedes a veces no pueden dormir porque están preocupados. Dicen, ¿qué me voy a poner mañana? O dicen, no tengo suficiente dinero para poner la comida en la mesa. Estoy preocupado. O no me gusta pagar la renta. O siento que mi esposo o mi esposa está actuando diferente. O decimos, mis hijos están más rebelde que la definición de rebelde. Otras cosas tontas, ¿verdad? Como por ejemplo, los que están perdiendo peso, ¿verdad? Dicen, en vez de perder 1 libra, subí. ¿Y qué es lo que estamos pensando cuando no podemos dormir? Decimos, subí, tengo que estar bajando porque si estoy haciendo dieta y estoy haciendo ejercicio, yo debería estar bajando, pero en vez de estar bajando, estoy subiendo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué voy a hacer? Señor. Y nos preocupamos. ¿Cuántos dicen amén? Uh-huh. Entonces, ponte a pensar en todo lo que tú te preocupas. ¿Cuántas de esas veces no has podido dormir porque estás preocupado por tu vida espiritual? Les voy a decir algo. La mayoría de ustedes no van a decir yo me preocupo por nada, no seas mentiroso. La mayoría de nosotros no perdemos el sueño porque no estamos creciendo espiritual. La mayoría de ustedes, y ustedes ahí en Honduras, y se los digo con todo amor, pierden el sueño por las cosas naturales, no por lo espiritual. Y no es hasta que Dios nos confronta con este tipo de preguntas que nosotros empezamos a reflexionar y reflejar que de verdad nuestra vida espiritual no la estamos tomando en serio. Pero si todo esto es en serio, si todo lo que estamos hablando, si todo lo que el apóstol Pablo les escribe a los Colosenses del capítulo 1, versículo 15 al 18, debemos de tomar nuestra vida espiritual en serio. Y segundo, Jesús debería ser tu objetivo más importante. Ahora escuchen esto. Piensen cómo a veces nosotros perseguimos el dinero. Piensen cómo a veces nosotros perseguimos la fama. Ustedes saben que hay gente que se pone depresiva porque no es famosa. Muchos niños están depresionados porque no son famosos. Quieren ser conocidos. Quieren ser amados. Y no saben que el Dios del universo ya los conoce completo y los ama. No tengo seguidores, solo tengo 101. Nadie te quiere. No, I'm just kidding. Estoy bromeando. Pensemos cómo a veces la gente persigue el dinero, una posición, la fama, el poder. O ustedes, cuando están persiguiendo un placer, a los que aman el chocolate, cuando están sentados en la casa y quieren una barra de chocolate, hacen lo que sea para encontrar esa barra de chocolate. Nosotros perseguimos cosas que nos llaman la atención. Ok. Todo objetivo
tiene un plan. Si quieres ser un doctor, tienes que tener un plan. Si quieres ser un ingeniero, tienes que tener un plan. Si quieres ser un artista famoso, tienes que tener un plan. Es interesante que todos los que quieren tener una profesión saben cuánto tiempo tienen que estudiar. Por ejemplo, un doctor tiene que estudiar 8 años. Cuando una persona decide esa decisión, dice, voy a dar 8 años a mis estudios para llegar a ser doctor. Tienen un plan. Voy a tomar un break entre 4 años. Voy a trabajar y voy a agarrar experiencia después. Y después voy a traer mi maestría y estudiar para mí. Es un plan. Ok, entonces, esto pide una pregunta. Y la pregunta que esto nos pide a nosotros es esta. ¿Tienes un plan para que Jesús sea tu objetivo más importante? ¿Cuál es tu plan para que Jesús sea tu objetivo más importante? Hay cosas buenas en la vida y hay cosas importantes en la vida. Si nosotros no tenemos un plan para que Jesús sea nuestro objetivo más importante, todo lo demás que nos rodea va a tomar nuestros corazones. Les voy a explicar. Como les dije la semana pasada, Dios me dio un plan a mí. Quiero que me des tus mañanas a mí, tus tardes a los hombres, que es el trabajo, responder a mensajes, ministerio, todo. Y tus noches, dáselas a tus familias. Ok. Cuando alguien me pide salir en la mañana, que ahora me estoy levantando en la mañana, gloria a Dios, yo puedo decir, no puedo, porque tengo un plan. Pero si no tuviera un plan, si alguien me pide algo en la mañana, yo saliera. Es como una visión. La visión es lo que te ayuda a determinar a qué le vas a decir que sí y a qué le vas a decir que no. Mi pregunta para ustedes es esta. ¿Tienen ustedes un plan para que Jesús sea tu objetivo principal en tu vida? Si no lo tienes, le vas a decir que sí a un montón de cosas. Y aunque sean cosas buenas, no van a ser Dios. Jesús debe de ser tu objetivo principal en tu vida. Nada ni nadie debería de estar encima de Jesús. Entonces, si todo lo que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses es cierto, debemos de tomar nuestra vida espiritual más en serio. Y Jesús debe ser nuestro objetivo más importante.